¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día, bendiciones a todos. Gracias por acompañarme en esta sesión muy especial. Hoy vamos a tener una plática acerca del Día del Padre. Yo sé que hoy muchos están celebrando y primero que nada queremos mandar un fuerte abrazo a todos aquellos que están disfrutando con su familia y los que están lejos por trabajo o por cualquier otra cosa, pues esperamos que pronto puedan reunirse. Nos da mucho gusto poder hoy hablar de este tema tan importante acerca de la paternidad, del hombre como padre, y algunos que a lo mejor también todavía no son padres, bueno, pues les va a interesar muchísimo este tema relacionado a el Día del Padre. Les mandamos un fuerte abrazo. Hoy quiero hablar de un tema que hemos titulado La voz del Padre. Y antes de hablar de los padres me gustaría reconocer algunos refranes muy populares que se escuchan no solamente en nuestro país, sino quizá en toda América Latina o en los países de habla hispana. Y algunos refranes muy comunes acerca de la relación entre un padre y un hijo son los siguientes: de tal palo, tal astilla; hijo de tigre, pintito; a padre guardador, hijo gastador; padre diestro, el mejor maestro; lo que con los padres hagas, con los hijos lo pagas. Y podemos escuchar otros cientos de refranes o algunas frases que muchos de nosotros conocemos. Pero sobre todas las cosas, yo creo que lo que buscamos como padres es que nuestros hijos escuchen los consejos. Queremos que nuestros hijos no sufran, queremos que no pasen las cosas que nosotros pasamos y tratamos de evitar muchas cosas protegiéndoles y cuidándoles y que aprendan de nosotros. Y sabemos que muchas veces no va a suceder eso, no siempre va a ser así. Normalmente ellos van a tomar un camino muy parecido al tuyo, pero normalmente va a ser otro camino. Van a escuchar otras voces y tú te preguntas por qué no están escuchando lo que yo digo. Y muchas veces también estarán escuchando las voces de amigos, de otro familiar, de personas ajenas de otra familia, y tú te preguntas por qué no están escuchando mi voz. Yo creo que la mejor herencia que pudiéramos dejarle a nuestros hijos es que escuchen tu voz, pero el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es que escuchen la voz del Padre, la voz de Dios. Si la voz de Dios está siendo escuchada por nosotros como hombres, entonces es muy seguro que nuestros hijos estén escuchando la voz del Padre. Déjame orar antes de comenzar, y yo sé que vamos a hablar de este tema muy amenamente. Señor, gracias en esta mañana o en este día o en la hora que cada persona está escuchando este mensaje. Yo te doy gracias primeramente por cada hombre que hoy está celebrando ese día, pero también por cada persona que hoy está escuchando este mensaje, que sé que va a tocar su vida y que muchas cosas en su corazón serán removidas para que haya acciones que muestren que tenemos una intención de seguir creciendo y caminando contigo. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que hoy vas a hablar en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero leerles lo que dice Lucas 4, 16 al 21. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo encontró un lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante, y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de todos ustedes. Si algo podía reconocer Jesús es que había un propósito en su vida y lo quería mostrar a todos los demás. Creo que nosotros como personas sabemos y entendemos que así como Jesucristo pudo encontrar el propósito por el cual estaba en esta tierra, Dios también nos ha diseñado para que podamos descubrir el nuestro. Por eso tenemos un programa que se llama el Track de Crecimiento, en el que ayudamos a las personas en 3 pasos muy sencillos
a reconocer cuáles son los dones de Dios, cuál es el llamado que tenemos, cuál es el propósito que tenemos y cómo echarlo a andar. Y yo sé que nuestra vida tiene un propósito. Yo sé que tú crees que tu vida tiene un propósito. Yo sé que creemos fuertemente que hay un propósito y que ese propósito fue establecido, fue creado desde antes de la fundación del mundo. Y las preguntas más comunes con respecto a ese propósito que podemos encontrar es: ¿qué puedo hacer para agradar o para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que yo puedo hoy comenzar a hacer para cumplir la voluntad de Dios? Muchos tenemos una vida de bastantes actividades, pero de repente nos encontramos con esa pregunta: ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaré caminando en lo que Dios quiere? Y la gente normalmente siempre quiere saber el qué. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que comenzar a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer en esta vida para cumplir el propósito? Pero la realidad es que lo que tienes que saber más bien es el por qué. Más que el qué, el por qué. Cuando tú sabes tu por qué, entonces vas a saber y vas a entender que tienes más opciones de saber qué es lo que tienes que hacer. Es decir, cuando estás observando perfectamente cuál es el final de lo que Dios te está llamando a hacer, entonces sabrás todas las opciones o las múltiples opciones que tú tienes para poder lograrlo. Mi por qué, por ejemplo, en mi caso, mi por qué, yo sé que Dios me ha llamado para inspirar a otras personas. Sé que Dios me ha llevado a levantar a otras personas para que puedan caminar en un nivel de vida diferente y puedan cumplir el propósito en sus vidas. Mi qué sería a lo mejor, bueno, pues soy esposo, soy padre, soy pastor, soy amigo, soy maestro, etcétera, etcétera. Es decir, para cumplir mi propósito de inspirar, de levantar a otras personas, de ayudarlos, de impactar su vida, lo puedo hacer a través de todas estas actividades. Y es importante que yo sepa cuál es mi porqué. El porqué es cuando tenemos un propósito y un destino en esta vida. Y el qué es la activación de ese propósito, es la activación de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay muchas opciones en el qué. Como te lo acabo de mencionar, hay bastantes opciones en el qué puedes hacer, pero el por qué jamás va a cambiar. Es decir, el propósito en tu vida no va a cambiar. Cuando entiendes tu por qué, entonces sabes que tu qué va a tener bastante impacto en esta tierra. Vamos a ver lo que dice Salmos, capítulo 46. Versículo 10 dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Si hay algo que me gusta en este versículo, dice: quédense quietos. Dios nos llama a tener en nuestra vida ese tiempo de quietud porque Él está dispuesto a mostrar su voz. Su voz es tan audible, su voz es penetrante en nosotros, pero necesitamos quedarnos quietos. Y honestamente, si tú eres como yo, una persona que quiere estar constantemente en movimiento, donde no se queda quieto, etc. Ayer estábamos en una reunión y yo estaba muy inquieto de quedarme sentado a lo mejor 30 minutos en un lugar. Y si tú sabes que eres inquieto o si tú sabes que tienes bastantes actividades en tu día, Dios nos está diciendo: ¿quieres escuchar mi voz? ¿Quieres saber lo que yo quiero decir? Es necesario quedarnos quietos. No puedes reconocer o no puedes conocer el qué si antes no sabes el por qué. Pero estas dos cosas, es decir, mi propósito y lo que activa mi propósito, está ligado totalmente al quién. Hay un libro de Marcos Brunet que se llama Ser para Ser, y él menciona esta parte muy interesante y te quiero leer tal como está en el libro. Dice: hoy lo vano, lo aparente, ha tomado una relevancia mayor. El hacer, el parecer y el poseer intentan definir el ser. Si hablamos en la cuestión de padres, como padres estamos totalmente desenfrenados en hacer cosas por nuestra familia. Yo sé que lo haces, sé que estás buscando hacer cosas por tu familia y estamos en ese desenfreno de actividades por hacer cosas y hemos olvidado el principal llamado en nuestra vida, que es ser. De repente podemos ser padres exitosos,
tenemos a lo mejor un buen trabajo, tenemos una buena posición en la empresa, a lo mejor tenemos nuestra vida resuelta, tenemos un ministerio, quizá, tal vez, tenemos excelente utilidades en nuestras ventas o estamos siendo excelentes en los negocios, pero a la hora de ser padres, muchos estamos siendo reprobados delante de Dios porque no tenemos la fuerza, no tenemos el carácter para sujetar, para criar, para enderezar a nuestros hijos, y ellos son los que toman la autoridad sobre nosotros. Entonces, no importa cuántas cosas estamos haciendo en nuestra vida, si primero no estamos siendo lo que Dios está llamando a cada uno de nosotros. Yo me recuerdo cuando teníamos a nuestros hijos pequeños, algunos eran más llorones que otros lloraban mucho, otros pocos, pero en realidad cuando uno de los bebés empezaba a llorar, había ocasiones en que ni la mamila, ni cargarle, ni el pecho, ni nada podía callarlos. Y a esa edad tú te preguntas qué tiene, y los vecinos empiezan a decir, oye, ¿qué le pasa al bebé? Está todo bien, y tú no sabes ni qué hacer. Pero hubo unas ocasiones en las que solamente hablándole al oído, ¿qué tienes? Aquí estoy, aquí está, y parecía que esa acción de un padre hacia un bebé hace que el bebé ponga atención. He visto cuando los bebés están tomando leche o mamila o leche del pecho y el papá se acerca y le habla, los bebés se quedan quietos escuchando y reconociendo esa voz. Habrá ocasiones entre nosotros como padres que el qué y el por qué no satisfagan completamente nuestra vida. Y es necesario en ese momento saber que detrás de todo eso hay alguien que ocasiona todo esto para que podamos voltear a Él, y Él es Jesucristo. Y el Jesucristo nos quiere conectar con el Padre. Por eso Jesús en su ministerio estuvo constantemente recordándonos del amor del Padre, de acercarnos al Padre, de tener comunión con el Padre, de ser íntimos con el Padre. Si hay algo de lo que Dios está interesado es que soltemos en algún momento todas esas voces, esas actividades que estamos haciendo y conectemos directamente con el Padre. Entonces llegará el momento en que podamos reconocer esa voz de Dios. Pero ¿qué es lo que quiere Dios que sepas? ¿Por qué Dios está tan interesado en que escuches su voz? Lo primero que Dios quiere decirte es que Él te ama, que Dios te ama. Lo que Dios quiere decir también es que Él está allí contigo, que Él está orgulloso de ti, que eres aceptado, que eres liberado, que eres perdonado y que tienes acceso completo al trono de gracia. Dios está interesado. Pero cuando nuestras prioridades no están en orden, entonces vamos a comer el resultado de nuestras decisiones. Necesitamos saber que hay una prioridad en nuestras vidas, y una de esas primeras prioridades es escuchar la voz del Padre. La voz del Padre, como les digo, es una voz audible, es una voz clara. Es una voz dulce que está ahí hablándonos, como esa voz del padre hacia el bebé, diciéndole, aquí estoy, no tengas miedo, no llores, aquí estoy. Y esa es la voz del Padre que nosotros necesitamos escuchar. Pero en nuestras múltiples actividades, a veces esa voz es la última que escuchamos. ¿Qué es lo que te gustaría escuchar? ¿Qué es lo que te gustaría si Dios te dijera, escucha mi voz? Bueno, ¿a ti qué te gustaría escuchar? Hay un par de versículos que me gustan, y yo sé lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Entonces, si hubiese algo que Dios te va a querer decir cuando le escuches, va a ser, sígueme. Es, atiende mi instrucción. Alguien me preguntó en esta semana que estuvimos dando una capacitación de enseñanza, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Bueno, les decíamos, escuchar, todo mundo escucha, todo mundo tenemos la habilidad de escuchar, pero oír tiene que ver con una acción, es decir, estoy poniendo atención en una instrucción y estoy dispuesto a tomar una acción en mi vida. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Romanos capítulo 10, versículo 17. Esto es lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios quiere cuando abras tu oído para escuchar. Dice,
porque la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Si lo que Dios quiere hacer es hablarte, lo que Dios quiere también para ti es que tú escuches, oigas esa palabra, la atesores en tu corazón y se desarrolle esa fe. Muchos de nosotros hemos flaqueado en nuestra fe por todas las circunstancias que vivimos, pero al final lo que queremos es tener una cercanía con Dios, pero esa cercanía con Dios no puede suceder por accidente. Necesitamos tener ese tiempo, esa comunión con Dios en nuestra vida. Entonces, te pregunto y vamos resumiendo, ¿qué es lo que están escuchando tus hijos? ¿Cuál es la voz que están escuchando tus hijos? ¿Y cuál es la voz que está escuchando tu familia? ¿Cuál es la voz que está escuchando tu negocio, tu empresa? ¿Cuál es la dirección que tú estás dando a lo que tú manejas, a lo que tú tienes en tus manos? Te pregunto esto, ¿estás escuchando la voz de Dios o estás escuchando otras voces? Porque en esta tierra hay 3 voces que vamos a escuchar. 1 es la voz del mundo, es decir, todo lo que nos rodea. 2 es una voz interna y 3 es una voz divina. ¿Cuál es la voz de lo que estamos escuchando? Entonces, para encontrar tu porqué, necesitas alimentarte de la palabra. Para encontrar ese propósito, necesitas prepararte en la palabra, necesitas prepararte en los cursos, entrar al track de crecimiento, conocer cuál es el propósito, el por qué estás en esta tierra, no qué estás haciendo. Eso cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede hacer lo que tú haces, pero no cualquiera puede tener el propósito que Dios ha establecido para ti. Entonces, ¿quieres realmente comenzar a alimentarte de la palabra? Necesitas acercarte, necesitas estar cerca a lo mejor de un grupo, los grupos de hombres, las mujeres. Ahora que estamos tomando los grupos de matrimonios, estamos alimentando nuestra vida porque queremos desarrollar nuestro porqué. Así que en este tiempo, hoy yo sé que cada uno de nosotros tenemos un propósito, y el propósito necesita ser no solamente descubierto, sino necesita ser puesto en acción. Y para eso es el porqué. Necesitas saber que si Dios te está llamando a tener un negocio, una empresa, un ministerio, cualquier cosa que Dios te esté llamando a hacer, es porque hay un propósito. No solamente es vivir por vivir, sino tenemos un propósito muy grande de Dios en nuestras vidas. Déjame hacer una oración. Hoy por todos los hombres, por todos los padres, por todas las personas que de alguna manera son padres en todos los sentidos de la palabra, yo quiero orar hoy por ti, quiero bendecir tu vida y yo quiero declarar proféticamente que hay una generación de padres que están escuchando la voz de Dios. Hay una generación de hombres que se están levantando para proteger a su familia, que hay una generación de hombres que están tomando esa autoridad, ajustando su carácter al carácter de Dios, pero también que hay una generación de padres que son sensibles a la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios, esa voz dulce, audible y clara que Dios está hablando en nuestros corazones. Padre, hoy te damos gracias por cada persona que está hoy escuchando este mensaje. Yo sé, Señor, que tú realmente estás hablando en sus vidas. Yo sé, Padre, que tú eres ese Padre amoroso que nos muestra cómo podemos ser mejores padres cada día, cómo podemos ser mejores seres humanos, cómo podemos ser mejores ciudadanos en esta nación, en esta tierra. Señor, gracias porque amamos cuando podemos escucharte, cuando podemos escuchar la voz del Padre. Gracias, Señor, porque oímos tu voz también en oración, en adoración, en escuchando la palabra, en nuestra vida diaria, en lo que hacemos, en el cada día podemos escuchar tu voz. Y Señor, gracias porque sabemos que tú quieres y puedes seguir revelándonos el carácter del Padre en nosotros. Gracias, Señor, porque quieres seguir revelándonos tu corazón, tus planes a cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos. Hoy oramos y soltamos una palabra de bendición para cada hombre que hoy está escuchando este mensaje, para cada mujer que está atesorando la importancia de ser un buen padre, de tener a alguien a su lado, de honrar a sus padres. Señor, gracias por cada persona que hoy está también escuchando y entendiendo la necesidad de ser personas que escuchamos audiblemente la voz de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Pues muchísimas felicidades hoy a todos los padres, que sé que van a estar celebrando, van a estar disfrutando, comiendo, y pues les mandamos un fuerte abrazo. Gracias también por seguir sembrando semilla, bendición, sus diezmos y ofrendas, y porque Dios sigue honrando también al que le honra. Gracias por las aportaciones. Les dejamos aquí los números en donde puedes hacer los depósitos, y también estamos en contacto. Muchas gracias, que pasen excelente semana, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.